Somos parte de una red de colegios privados de educación media superior. Tenemos más de 30 años de experiencia educativa, laica e incluyente. No lo pienses más, Colegio Senda 2000, somos tu mejor opción. Fragilidad que confunde al mostrar, una coraza que intenta frenar el duro embate del diario bregar. Deja de amar, independencia que nunca lo fue, tierna aspereza que esconde el clamor, por el abrazo que nunca te doy, tengo temor. Para mi reina construí un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y atoles libarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí. Para mi reina construí un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y atoles libarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí. ¿Qué es lo que te da más miedo?, preguntó Brad en cierta ocasión a sus hijos. Las abejas, contestó su hija mayor de inmediato. Aquella era una respuesta previsible después de un encuentro poco amigable con un enjambre durante un picnic algunos años antes. Le hicieron más de 20 picaduras. Su hijo, que cursaba 5º grado, admitió que los tiburones le asustaban un poco. Solo los había visto en películas, pero con eso le bastaba. Su hija de 4 años dijo: «Papi, a mí no me gustan los grandes booms del cielo». Se refería a los truenos, claro. Brad se dirigió a su hijo menor y le preguntó: ¿A ti te da miedo algo? El chico abrió mucho los ojos y asintió con contundencia. ¿Qué es lo que te da más miedo?, sondeó Brad. Su hijo enderezó sus pequeños hombros, alzó la barbilla, puso las manos sobre las caderas y dijo: «Las aspiradoras». Ahora que los hijos de Brad han crecido, sus miedos han cambiado. Después de todo, no hay muchos adolescentes que tengan miedo de las abejas o de los truenos. La mayoría de ellos no sienten terror ante los tiburones, especialmente si no viven cerca de un océano. ¿Y se imaginan a una estrella del béisbol siendo entrevistado tras el campeonato estatal y admitiendo que tienen miedo de las aspiradoras? Entonces, ¿cuáles son los mayores miedos de los adolescentes? Se hizo un estudio en el que se pidió a los padres que nombraran las mayores preocupaciones de sus hijos. Algunas fueron la guerra nuclear, el terrorismo, ser secuestrado o la posibilidad de que sus padres se divorciaran. Cuando se preguntó lo mismo a los adolescentes, las preocupaciones que afloraron fueron muy diferentes de las que sus padres habían supuesto. Los adolescentes temían, sobre todo, no tener suficientes amigos, o bien que les tomaran el pelo o los acosaran, o sentirse avergonzados frente a sus compañeros. El estudio señaló que, de hecho,
Los adolescentes encuestados tenían mucho más miedo de sentirse humillados frente a sus compañeros que de someterse a una intervención quirúrgica. Aunque los adolescentes no lo admitan abiertamente, los resultados del estudio dan en el blanco. El acoso por parte de compañeros supone una presión muy seria. Una madre escribió la siguiente carta referida a su hija adolescente. Estamos viviendo momentos de gran preocupación con Brittany. Hemos pasado gran parte del curso preguntándonos cuál será su siguiente artimaña. No se trata de los típicos actos de rebeldía adolescente. Son malvados y bastante fuera de lo común. Lo hemos hablado y sabe lo que esperamos de ella. Incluso nos dijo una vez, entre lágrimas, que quiere intentar ser mejor. Pero tiene una amiga que parece controlarla por completo. Siempre que hay un problema, esta amiga no solo está involucrada en él, sino que es la instigadora. Y Brittany simplemente está de acuerdo con todo lo que su amiga le sugiere. Resulta que un día la amiga de Brittany sugirió que se saltaran las clases y fueran a casa de ella, ya que sus padres no estaban. Invitaron a otros adolescentes a la casa y celebraron una fiesta que incluía cerveza y chicos. Pueden imaginarse el resto. El padre de Brittany decidió volver a casa en mitad del día para recoger algo. Su llegada fue una gran sorpresa para los chicos. Se apresuraron a marcharse y dejaron tras de sí un lío terrible. Pero al menos el padre de Brittany pudo parar la fiesta antes de que la cosa fuera más lejos. Cuando los padres de Brittany la confrontaron por lo que había sucedido, Brittany se echó a llorar. Sabía que aquello estaba mal y que iba en contra de las normas de su familia. En realidad no deseaba hacerlo. Entre sollozos confesó: no sabía qué hacer. Tenía miedo de que mis amigos le dijeran a todo el mundo que no quería. Brittany explicó a sus padres que su amiga la había forzado a hacerlo, que la había obligado. ¿Pero acaso la había apuntado con una pistola? No, su amiga había usado un arma diferente, la presión negativa del grupo. La madre de Brittany concluyó su carta diciendo: la necesidad de aceptación por parte de Brittany y su deseo de ser popular entre los chicos la consumen. Esta madre estaba en lo cierto. Incluso Brittany lo sabía, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo pueden Brittany y otros adolescentes enfrentarse a su mayor miedo y superarlo? Los adolescentes necesitan comprender que los demás no suelen prestarles tanta atención como ellos creen. La mayoría de los adolescentes están demasiado preocupados por sí mismos como para pasar mucho tiempo analizando el comportamiento de los demás. En un baile, un adolescente se preocupará de si está bien peinado, de si su ropa es la adecuada y de si su forma de bailar encaja con el ambiente. Mientras tanto, las personas que le rodean suelen estar tan preocupadas por su propio peinado, su ropa y su forma de bailar que ni siquiera ven a los demás. En mitad del segundo curso, el Instituto de Brad anunció las audiciones para la representación teatral anual de Shakespeare. ¡Genial!, pensó Brad. Se imaginó a sí mismo vestido con un colorido disfraz de la época isabelina, representando un papel impactante. Le pareció cosa hecha, así que entre la clase de Historia de América y la hora de la comida, recogió una hoja de inscripción a la audición en la oficina del centro. A medida que la tarde transcurría, Brad empezó a reconsiderar su idea. Después de todo, ¿qué dirían sus compañeros si se enteraban de que quería participar en una obra? Le resultaba fácil imaginar los insultos odiosos que le dedicarían. A pesar de ello, cuando las clases acabaron, reunió todo su coraje y se puso en la fila de participantes de la audición que se estaba formando en el fondo de la escalera del ala C. Todos los estudiantes a su alrededor parecían de tercero o de último curso. Brad empezó a sentir pánico. ¿Qué sucederá si mi audición les parece horrorosa?, pensó. Se los imaginó riéndose de él y susurrando crueldades a su espalda. Se vio a sí mismo sobre el escenario, esquivando los lápices, los montones de escupitajos, zapatos y piedras, y mesas que probablemente le tirarían. Pensó: ¿pero qué estás haciendo? Vas a parecer un idiota. Rápidamente se retiró de la cola y se marchó. Aquella noche, durante la cena, Brad se comió un solo taco en lugar de los 3 que tenía por costumbre comer. Así que su padre se dio cuenta de que algo no andaba bien. ¿Qué sucede?, preguntó. Quiero hacer la audición para una obra, pero no me dejarán. ¿Quién no te dejará? Ya sabes, ellos. ¿Quiénes son ellos? Los chicos de la escuela.
Ya sabes, los compañeros, los estudiantes mayores, los líderes. Brad hurgó en su mente en busca de algunos nombres en concreto, pero no se le ocurría ninguno. Entonces, con esa sabiduría infalible que poseen muchos padres, el papá de Brad le explicó que a medida que la gente madura, lo que los demás piensan o dicen de nosotros se va volviendo cada vez menos importante. Tardó un poco en convencerle de que era él mismo quien no se permitía hacer lo que deseaba. Antes de irse a dormir aquella noche, Brad rescató la arrugada hoja de audiciones del bolsillo de sus vaqueros y la volvió a leer. Pensó en los estudiantes haciendo cola para la audición. Probablemente estaban tan nerviosos como él. Probablemente estaban demasiado nerviosos acerca de sus propias actuaciones como para criticar la suya. Sabía que las audiciones continuarían hasta el final de la semana, así que se prometió a sí mismo que al día siguiente no permitiría que el miedo le apartara de sus intenciones. Lo intentaría. Y bien, eso es exactamente lo que Brad hizo. ¿Y adivinan? Nadie se rió. Incluso consiguió un papel en la obra. Quizás algunos adolescentes puedan pensar: muy bien, quizá nadie se rió de ti, pero seguro que se hubieran reído de mí. Una joven nos dijo una vez: una de mis amigas me controla como si fuera un halcón. Siempre está vigilándome, menospreciándome o haciendo comentarios groseros sobre mi forma de hablar o de vestir. Si no me lo dice directamente, lo hace a mis espaldas. ¿Cree que su hijo adolescente se ha sentido alguna vez vigilado de este modo? A veces les escuchamos decir: yo no bailo, yo no practico deporte o yo no hablo en público. A veces es porque lo intentaron en el pasado y alguien se rió de sus torpes intentos. Es importante enseñar a los adolescentes a esperar lo mejor y ayudarles a darse cuenta de que la mayoría de las personas no van a burlarse, aunque siempre hay unos cuantos que disfrutan siendo la excepción en todas las reglas. Cuando esos personajes empiezan a atormentar y a menospreciar a alguien, tenemos que ayudar a nuestros adolescentes a escuchar el mensaje oculto, no solo el que sale directamente de la boca de los acosadores, sino el menos evidente que se esconde tras sus palabras. Hemos observado a conferenciantes aparecer tan asustados que nos han entrado ganas de llamar al teléfono de urgencias antes de que cayesen muertos delante de nosotros. Aunque normalmente dichos conferenciantes empiezan sus intervenciones diciendo: me siento tan feliz de estar aquí, o estoy muy agradecido por esta oportunidad. En tales ocasiones, ¿nos resulta muy fácil escuchar alto y claro el mensaje que hay detrás de sus palabras? Lo mismo ocurre cuando los compañeros ridiculizan, intimidan o excluyen a otros adolescentes. Cuando los jóvenes intimidan o acosan a alguien publicando comentarios maliciosos u ofensivos en Facebook, quizá lo que los acosadores desean realmente es amistad y aceptación, aunque no saben cómo alcanzar sus deseos. El mensaje oculto tras este tipo de acciones es que dichos adolescentes no se sienten bien consigo mismos. Cuando los desprecios o los comentarios groseros que hacen sus compañeros hieren a los adolescentes, ayudarles a escuchar el mensaje que esconden dichas acciones hirientes puede suavizar el golpe y ayudarles a ser optimistas, así como a contemplar las cosas con amplitud de miras. El escritor Víctor Harris me contó cómo su hijo pequeño colaboró con 4 de sus amigos para meter a uno de los gatos del vecindario en el congelador. Su padre lo mandó a su habitación para que pensara en cómo podría haber manejado la situación de una forma diferente. Al chico le encantaban los animales y normalmente se mostraba muy sensible con ellos, pero no quería parecer cobarde ante los amigos que le habían retado a congelar al felino. El señor Harris escribió: pocas semanas después nos sentimos muy agradecidos cuando resistió a la presión del grupo. Uno de sus amigos tenía un encendedor y propuso que lo utilizaran para quemar una lombriz de tierra. Mi hijo saltó, agarró el gusano y sosteniéndolo en el aire avisó: no quemarás a este gusano. Otra adolescente ofrece su consejo de este modo: si tus amigos empiezan a reírse de ti, no te amilanes ni te escondas en un rincón. Mantén la cabeza alta. Puede que por dentro quieras morirte, pero sigue haciendo lo que estabas haciendo. Si estás seguro de que lo que haces es correcto, haz como si lo que dicen no te importara lo más mínimo, porque en realidad no importa. Parece fácil de decir, pero ¿seguirá esta chica su propio consejo? Sí, lo sigue. Una vez estuvo ahorrando dinero para comprarse un top que le gustaba mucho.
Se lo puso para ir a la escuela y en cuanto la vio una amiga la saludó diciendo: «No puedo creer que te hayas puesto esto. ¡Qué feo!». Cuando la muchacha llegó a su casa después de las clases, se quitó su top, lo guardó en el fondo del armario y decidió que no se lo volvería a poner nunca más. Pero entonces pensó: «Espera, ¿qué estoy haciendo? A mí me gusta. Me he gastado mi dinero en él. ¿Desde cuándo dejo que mis amigas decidan sobre mi ropa?». La chica agarró el top, lo lavó, lo planchó y volvió a ponérselo a menudo. Hemos visto a otros adolescentes actuar con una confianza similar. Brad recuerda haberse ocupado de vigilar un baile juvenil en el que vio cómo varios adolescentes empezaban a bailar como si fueran pollos. Otros lo vieron también y empezaron a reírse de ellos. Los chicos oyeron aquellas risas, pero continuaron bailando. De hecho, se les veía tan orgullosos de su baile que algunos de los demás jóvenes empezaron a unirse a ellos. En un momento, la mitad de los adolescentes que había en el gimnasio estaban bailando como si fueran pollos. Durante su primer año del instituto, Jerrick hizo una prueba para el equipo de voleibol. Según él mismo, admite no era un buen jugador, pero consiguió entrar de todos modos. Era un equipo grande, tan grande que durante los entrenamientos raramente se le permitía jugar en la línea de ataque, mucho menos durante un partido. Se llevó una buena sorpresa cuando durante un partido dijeron su número para que sustituyera a un compañero de equipo. Estaba asustado. Mis padres estaban ahí, mis hermanos también, todos mis amigos estaban en el equipo y no quería decepcionar a nadie. Daba igual que el equipo estuviera ganando a su oponente. Daba igual que fuera imposible que el equipo de Jerrick perdiera por su culpa. Estaba asustado de lo que todos a su alrededor pudieran pensar de si no jugaba bien. Uno de los peores miedos de Jerrick en el instituto era decepcionar a los demás, y aunque ya no se acuerda exactamente de cómo jugó aquella noche, sí recuerda que percibió la decepción de todos los que fueron a verle jugar. A medida que avanzaba en el instituto, Jerrick trabajó tanto sus habilidades como jugador que al final se erigió en uno de los líderes y motor del equipo de preparatoria. Lo más importante fue que ganó confianza en sus habilidades y confianza en sí mismo. Ese es el tipo de confianza que no se sustenta en las ideas, las palabras o los actos de los demás, sino en los pensamientos positivos, las palabras y los propios actos. Su equipo jugó muchas veces durante aquella temporada y Jerrick no volvió a tener miedo. Entraba en el campo con entusiasmo. Había sustituido el miedo por la esperanza. Como estudiante de último curso, una de las actividades favoritas de Jerrick era ayudar al equipo de primer curso a calentar antes de los partidos. Se veía a sí mismo en algunos de aquellos jugadores más jóvenes. Podía ver su miedo y su falta de confianza, pero él les recordaba que debían tener esperanza. Trabajando duro podrían superar sus miedos y quizás acabar siendo grandes jugadores. Él lo sabía porque lo había logrado y quería ayudar a aquellos estudiantes de primer año a tener esperanza en su propio potencial. ¿Abejas? ¿Tiburones? ¿Truenos? ¿Aspiradoras? ¿Qué es lo que más teme tu adolescente? Quizá en el fondo tengan algo que ver con hacer frente al rechazo, la humillación y la venganza ante sus compañeros. Cuando la gente les toma el pelo, les tienta o los lleva al límite, ayude a los adolescentes a recordar que no son los únicos que se enfrentan a tales acosos y presión negativa. Pueden actuar con confianza y sustituir su miedo por confianza. El miedo es la razón principal por la que un erizo se hace una bola y saca sus púas. Dicha acción es un mecanismo de defensa para el erizo, pero en cuanto siente que aquello que le causaba miedo ha desaparecido, se relaja. Es mucho más fácil para usted abrazar a un erizo cuando éste se relaja. Es mucho más fácil conectar con los adolescentes cuando están relajados y cómodos que cuando tienen miedo. Mientras nos esforzamos por conectar con los adolescentes, debemos abordar sus miedos reales, porque como padres nos encontramos en la mejor posición para ayudarles a superarlos. Esperar lo mejor, escuchar los mensajes ocultos, actuar con confianza y sustituir el miedo por la esperanza son las 4 claves que los padres pueden utilizar para ayudar a los adolescentes a enfrentarse a sus miedos. Quizás uno de sus mayores miedos sea no ser capaz de conectar de forma efectiva con su hijo adolescente. Pero con estar en este espacio, usted ya está trabajando para superar ese miedo.
del mismo modo que para usted es posible superar los miedos, lo es para los adolescentes. Se parece tanto a mí que me duele mirarlo. Sé muy bien que va a sufrir y tanto que los sueños le pondrán a girar tan alto. Se parece tanto a mí. Será por guapo. Se parece tanto a mí que adivino su vuelo. Se le quema por vivir el tiempo. Cuando pone el corazón, la razón le sobra. Se parece tanto a mí. Qué cosas. Puedo verlo enamorado por primera vez, recogiendo los pedazos y volviendo a creer. Parece tanto a mí que me duele mirarlo. Sé muy bien que va a sufrir y tanto. Todos tenemos un adolescente que queremos, que amamos o simplemente que queremos ayudar. Un hijo, un sobrino, un nieto, un amigo, un vecino, en fin. La adolescencia efectivamente es complicada. Dicen que lo único más difícil de ser un adolescente es ser el papá de uno de ellos. Porque de repente tus niños los tienes chiquitos y te dicen: papi, mami, por favor, quédate aquí en mi cama, quédate conmigo. ¿Cómo que ya te vas a trabajar otra vez si acabas de llegar? No, por favor. Y unos años después te dicen: ¿te puedes largar de mi cuarto? ¿Te puedes largar? Dame mi espacio. O sea, además, si pudieran escriturar su cuarto, lo harían muchos. Es impresionante. Haz de cuenta que te cambiaron a tu hijo por una copia pirata. Se ve igual, pero no es lo mismo. El 95% del cerebro humano se desarrolla entre los 0 y los 5 años. Y el último 5%, que es de los más importantes, se desarrolla en la adolescencia. Y es impresionante lo que está pasando, pero es así y muchas veces no lo sabemos. Y a mí me gustaría comentarles 3 cosas muy básicas del cerebro del adolescente donde lo podemos entender de una manera más fácil. La primera señal que un adolescente recibe en su cerebro es que quiere ser y tiene que ser independiente. Es lo primero. Tiene que ser él mismo,
Tiene que ser un individuo por primera vez en su vida. ¿Y qué pasa? Que voltea y ve a su papá o a su mamá y es, ¡ah! Estoy idéntico a él. Estoy idéntica a ella. Y claro, ¿por qué? Pues porque llevas 11 años tratando de imitarlo, porque tienes su ADN, tienes su educación, bueno, tienes hasta su naricita chata, o sea, tienes todo. Necesitas dejar de ser una sucursal de tu papá para empezar a hacer tu propio changarro. Y es real, y tu cerebro te está diciendo todo el tiempo. Entonces, inmediatamente los adolescentes en este momento empiezan, ¿sabes qué? A estar rebeldes, a estar en contra, a no estar de acuerdo con nada de lo que digas, por más claro y lógico que sea, no. Y a sacar una bandera de no es justo. Porque los expertos dicen que hay que dejar que hagan eso. Hay que dejar que suceda y no hay que meternos con eso, porque eso genera muchos problemas, muchas broncas todos los días. Y en realidad es su único diferenciador contigo y su cerebro se lo está pidiendo. Y por otro lado, hay que tranquilizarnos porque en realidad es solo una etapa y lo va a dejar de hacer. Tú no vas a ver a tu hijo a los 35 años siendo gerente de administración en la empresa, haciendo un berrinche en su oficina diciendo que se largue el director, no le voy a dar los saldos, no, ¿por qué me tocó trabajar en esta empresa? No. Eso no va a pasar, porque es solamente un diferenciador de este momento. Y lamentablemente los papás nos enganchamos mucho con esto, porque no entendemos lo que está pasando a veces en el cerebro, y lamentablemente desgastamos mucho nuestra relación con ellos porque nos peleamos constantemente. Y al desgastar esto, también perdemos algo muy importante que es autoridad. Si tú te peleas 20 veces con una persona en una semana, pierdes autoridad. Autoridad que va a ser muy importante en otra ocasión. Otra situación del cerebro, también muy importante, es el asunto de la corteza prefrontal. Es la que está precisamente atrás de la frente y es la que más está en remodelación en este momento. Esta corteza regula, ahí nada más para ir ubicando, el juicio, la responsabilidad y el criterio. Imagínense. Y está en remodelación, todos hemos visto una cosa en remodelación, ¿no? Bueno, entonces cuando tú le dices a tu hijo, a ver, ¿cómo? Te fuiste a la fiesta sin pedirme permiso. Te cambiaste de fiesta en la noche, sin decirme. Te subiste al coche de una persona que no conoces y traías un celular sin pila. ¿No te puedes dar cuenta de lo peligroso que es eso? No. En realidad, no puede. Y los papás nos enojamos muchísimo porque creemos que nos está queriendo tomar el pelo. Pero la verdad es que no tiene la misma herramienta que tienes tú y lo estamos viendo desde puntos distintos. Ahora, no significa que por eso veas a tu hijo que está haciendo algo peligrosísimo, se está queriendo aventar, no sé, del bungee sin cuerda y le digas, no pasa nada, déjalo en la corteza prefrontal. Obviamente no. Hay muchos mecanismos para poder irte por otros lados, pero aquí sí es muy importante lo que hagas, porque tu hijo no tiene este criterio en este momento. Ese que tenía cuando tenía 7 años, ahorita está en remodelación. Entonces hay cosas muy peligrosas, como obviamente las adicciones, como los desórdenes alimenticios, como las depresiones, como los problemas legales, como el suicidio. Y aquí sí, los papás tienen que ser muy estrictos y muy duros. Y si estás metido en este problema es, a ver, no, te agarro, te tomo aquí y no das ni un paso más, mi amor. Y buscamos un experto, buscamos una asociación porque de estos problemas no podemos salir y estos problemas tienen una diferencia al anterior porque aquí sí necesitas toda la autoridad que estábamos ahorrando en el anterior. Estos problemas son de vida o muerte. Aquí sí la vida de tu hijo puede cambiar completamente. Es muy distinto cómo cambia de esta manera a que si cambias y dijo durante 7 años 25 veces güey todo el día. Aquí sí es de vida o muerte. Y la tercera, que es muy importante, es la situación del criterio. El cerebro le empieza a pedir al adolescente que tenga un criterio propio y se da cuenta que todo lo que sabe y que todo lo que conoce te lo aprendió a ti. Y es tremendo, porque si tú le enseñaste que se bañaba primero el pelo, luego el cuerpo y al final los pies, tu hijo se da cuenta que ni siquiera cómo bañarse lo decidió él. Los adolescentes, muchísimas más veces las que creemos, tienen la razón sobre nosotros a veces en una discusión. Pero estamos acostumbrados a nunca dárselas. Normalmente puede ser que la tengan y a veces no los escuchamos. Y necesitamos ayudarlos a crecer, a convertirse en un adulto. Es el compromiso de un papá, pero a veces no sabemos realmente la etapa que está viviendo el chico, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué ayudamos entonces? ¿A qué negociamos? Porque hay que negociar con ellos, hay que enseñarlos y hay que ayudarlos a que se equivoquen y a que lo hagan bien. Imagínense que en esta época
están tan clavados en esto que un chavo prefiere equivocarse con una decisión que tomó él que acertar con una opinión que le diste tú, porque siente que se va un paso para atrás. Entonces hay que ayudarlos en esta parte. Entonces por eso hay que negociar. ¿Y qué negociamos con ellos? Negociamos las cosas básicas, las de todos los días. ¿A qué horas puedes llegar? ¿Con quién puedo ir? ¿Puedo meter 3 materias en lugar de 2? ¿Me puedo ir de vacaciones acá? Esas cosas que normalmente nos decían que no, hay que negociarlas. Es muy importante hacerlo y podernos ayudar con ellos mismos. Hay que ser un padre de hoy. Cambian completamente estas cosas y hay cosas muy sencillas que nos cambian completamente el panorama si lo hacemos así. Tú a un chico le dices con las cosas sencillas, lleva por favor tus platos al fregadero. ¿Va por aquí? Te dice, ¡Ash! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡No es posible! ¡Súbete tal! Él te contesta, se pelean y es terrible. Escenario 2, llévalo por favor al fregadero. ¡Ash! Tú. Gracias, mi amor. Y ya no se genera todo ese conflicto. Entonces, podemos entender diferentes cosas. Todos de repente vemos a maestros que son el héroe de la escuela y que todo el mundo los adora, ¿están de acuerdo? ¿Saben lo que hacen? Esos maestros aceptan sus errores, los escuchan los argumentos del alumno y si es mejor que el de él, se los aceptan. ¿Nos vamos a equivocar como papás, como tíos, como abuelos? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque los adolescentes no son números y nosotros no somos fórmulas. Es normal, tenemos cada quien nuestro temperamento, hay mejores días, hay peores días, es completamente normal que haya momentos donde no puedas más y explotes. Pero la gran ventaja de todo esto es que cuando tú tienes información, tu rango de error es mucho más chico. Entre más información, menos errores hay. Hay muchos papás y mamás que nos preguntamos, ¿soy un buen papá? ¿Soy una buena mamá? Yo creo que el simple hecho de que nos los preguntemos nos acerca y nos hace estar en vías de serlo, porque nos importa, porque nos preocupa, porque escuchamos una plática o leemos un libro. La mamá que es mala mamá o el papá que es mal papá no se hacen esa pregunta. Hay que negociar con ellos. Los chavos son extremadamente inteligentes, pero a veces no los escuchamos. Y especialmente hay que ver que para ser un padre de un adolescente hay que ser una palmera, no un roble. La adolescencia es como un gran huracán, que cuando pasa, se lleva todo. Si tú eres muy estricto, por más que seas un gran roble, por más ancho que estés, por más años que tengas y por más raíces profundas que tengas, el huracán te va a tirar. Pero una palmera, cuando pasa el huracán, sabe cuándo hacerse a la derecha, cuándo hacerse a la izquierda, cuándo quedarse muy al centro y no moverse. Y cuando acabe el huracán, que es una etapa, la palmera siempre sigue ahí. Les deseo mucha suerte con cualquier adolescente que tengan cerca. Muchas gracias. And talk to me. Did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. Good enough for you. Can't pretend that I'm alright. And you can't change me, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I try
feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. I can't stand another fight. And nothing's alright, 'cause we lost it all. And nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna change the things that you said, and nothing's gonna make this right again. Please don't turn your back. I can't believe it's hard just to talk to you, but you don't understand. Cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nos escuchamos en la próxima emisión de Las Medias para Criar. Ratones muy altos y otros más bajos. Dragones muy dragones. Recetas con letras, palabras incompletas, lecturas de aventuras y otras sin cordura. Yoyoland los viernes a las 5 p.m. También hay canciones con varias emociones. Usa la app MixLR y sí, los escucharás por Radio Senda Inc. Más plural. Más diverso. ¿Qué más quieres escuchar?